Continuamos aquí en El Campanazo y hoy vamos a tocar un tema en la libreta financiera que puede parecer básico, pero que es la raíz de toda estabilidad financiera. Hablamos del presupuesto y no se trata solo de recortar gastos. Ya conversamos de ello anteriormente aquí. Se trata de saber cómo dirigir el dinero como si fuera un ejército hacia nuevos y propios objetivos. Ahora, desde cómo empezar hasta cómo transformar esa hoja de cálculo en un plan de libertad financiera, vamos a responder las dudas más comunes. Arrancamos, Natalia, ¿qué es exactamente un presupuesto? Y también cuéntale a la audiencia por qué es tan esencial, incluso si uno gana poco. Bueno, porque al final, tú lo has dicho, el presupuesto es esa hoja de ruta, es simplemente, no es simplemente decir que voy a registrar gastos, ingresos, es un plan de acción para tu dinero, decirle a dónde ir. No importa si ganas mucho, no importa si ganas poco, aquí no se trata de la cantidad, es realmente la herramienta vital para tener control y sobre todo claridad. Saber a dónde va cada paso te va a permitir, claro está, tomar decisiones mucho más inteligentes y evitar ese caos financiero. Es como tener ese GPS para tus finanzas. Me gusta esa forma de verlo, un GPS. Ahora, entonces, exactamente, ¿qué es un presupuesto, Natalia? Y cuando hablamos de a qué se trata es cómo funciona. O sea, ya lleva a la audiencia a ver ese tipo de planificación. Bueno, entonces, por un lado, siempre sabemos que cuando vamos a presupuestar, vamos a hacer un detalle, vamos a hacer una planificación detallada de ingresos y de egresos, es decir, cuánto dinero entra, a dónde se va, su importancia realmente no es del monto que ganes, como te decía ahora, porque personas pueden pensar que porque no ganas mucho, no es necesario hacer un presupuesto, sino que realmente lo que estamos buscando es tener claridad, claridad desde lo poco o lo mucho para poder darle una ruta a ese GPS. Ahora, muchas veces creemos que por ganar poco, pues no tiene sentido hacer ese presupuesto, como te decía, pero es justamente en esa situación cuando más útil resulta, porque un presupuesto evita que el dinero se esfume, se desaparezca sin darnos cuenta y más bien nos va a empezar a obligar a priorizar. Si estamos del otro lado, es decir, tener mucho dinero, también es importante darle un norte, porque a veces creemos que vamos a presupuestar es cuando estamos en escasez, todo lo contrario. Cuando estamos en abundancia es cuando más sentido también se le debe dar. Este presupuesto te va a sacar de ese ciclo que a veces vivimos de vivir el día a día, ¿no? Paycheck to paycheck. Lo que no sabes a dónde va tu dinero, pues nunca vamos a poder dirigirlo hacia una meta, hacia un objetivo. Mucha gente dice, ay, qué rico viajar sin deuda, tener un fondo de tranquilidad, tenerme un retiro digno. Pues entonces, ¿qué queremos? Que el presupuesto sea esa herramienta que te ayude a reducir el estrés financiero. ¿Por qué? Porque al final te permite anticipar. Por eso digo, suponer antes de presupuesto y te ayuda a prepararte en vez de estar reaccionando y apagando incendios, posiblemente con una tarjeta de crédito. ¿Qué pasa mucho, Natalia? No Así que alcanzó tarjeta de crédito. Entonces, para arrancar, Natalia, ¿cuál es la fórmula más sencilla para que la audiencia comience a estructurar un presupuesto mensual? bueno, yo te voy a decir la más sencilla y vamos a hablar de una un poquito más técnica. La más sencilla es que te sientes a mirar tu realidad. A veces no nos gusta encararnos con la realidad que tenemos en el día a día, pero cuando tú miras tus números de cara, te das cuenta que si estás gastando más de lo que entra, esa es la primera. Hay un método, sí, que se puede usar, que es útil. Yo no soy mucho de porcentajes, pero sí te permite esta regla saber si tienes salud financiera. ¿A qué me refiero? Hay una regla que se llama el 50-30-20. Se trata de dividir ingresos netos en estos tres grandes bloques. Un 50% para tus necesidades básicas, el alquiler, la comida, el transporte, los servicios, eso con lo que todos necesitamos mes a mes. Un 30% para esos deseos, para tu estilo de vida, para salidas, para suscripciones, para comprar ropa y un 20% para ahorro o pago de deudas. Pero ¿qué pasa cuando tus deudas sobrepasan el 20 o el 30%? Pues ese plan se viene abajo. Por eso es importante primero enfrentar la realidad. Esa fórmula que te acabo de dar del 50-30-20, pues ¿a qué nos va a obligar? A poner límites. Por lo menos si no puedes cumplirlo al pie de la letra 50-30-20, haz tu realidad y date cuenta cuánto te estás gastando en necesidades, en estilo de vida y en ahorro. Especialmente
controlar ese gasto impulsivo y darle espacio a objetivos más grandes como ahorrar para emergencias. Vanessa, por supuesto, invertir. Todo el tiempo estamos hablando aquí de acciones, del mercado. Y si no estamos invirtiendo en este momento, si hoy no podemos invertir, hay algo que no estamos cronometrando bien en nuestro presupuesto. A ver, no es una fórmula rígida, como te digo, es una estructura clara para iniciar si alguien la quiere usar, pero a medida que aumentan los ingresos o a medida que nuestras metas de vida van cambiando, uno lo puede ir adaptando. Por ejemplo, si no es tan importante, si soy soltero, seguramente el tema de el dinero de ocio va a ser mucho más importante y puede ser más grande al inicio que el de necesidades básicas. Pero si voy avanzando, me caso, tengo hijos, ya los deseos y el ocio de pronto se recogen un poco más para darle más espacio a la parte fija y puedo aumentar el porcentaje del ahorro que es tan importante. Natalia, ¿cómo entran aquí esos gastos hormigas? Esos, porque tú dices, claro, si no tienes en este momento, aunque sea un puñito para poder invertir, hay algo que no estás presupuestando bien. Y sabemos de los gastos hormigas que a la final van sumando. Claro, entonces ahí sí, por eso les digo, lo primero es enfrentar nuestra realidad. Enfrentar nuestra realidad es darnos cuenta, contarnos las verdades. ¿Cuánto me gasto yo al mes en esos gastos hormiga? Que normalmente a veces no lo tenemos en cuenta, pero es un hábito que tengo de gasto recurrente que cuando miro se me volvió no una hormiga, un elefante en el año. Entonces, el papel que uno tiene que darse cuenta y contarse la verdad es decir, si yo ese dinero no lo estuviera usando desde la parte de un gasto que vuelvo recurrente, sino que lo estuviera invirtiendo, ¿qué potencial tendría yo de generar ingresos futuros? Natalia, ahora en el momento en que se sientan ya las personas en nuestra audiencia a armar su primer presupuesto, ¿cuáles son los errores más comunes que se tienden a cometer? Bueno, podríamos hablar que uno de los más comunes es que se subestiman los gastos variables o incluso esos gastos hormiga, porque uno tiende a pensar solamente en los fijos. Ay, gasto en esto en arriendo, gasto esto en cuotas y creemos que lo variable no importa. Estamos hablando de cafés, de snacks, de las aplicaciones, de las suscripciones y al principio pues tendemos a registrar solo lo grande, lo visible, pero esos pequeños gastos pues van sumando mucho. Otro error frecuente es cuando hacemos un presupuesto, llamémoslo así, idealizado. No dejamos margen para imprevistos o, no, o creemos que la vida no se trata de disfrutar, porque siempre lo hacemos, pero cuando no lo ponemos en el papel, después abandonamos ese presupuesto porque no se ajusta a tu realidad. Así que realmente es contarnos las verdades, ¿no? Eso hace que sea cuando nosotros no dejamos un poquito para el disfrute. Yo siempre llevo, incluso cuando lo hacen en pareja, que dejen un tiempo, un presupuesto de dinero libre. O sea, yo puedo gastar en lo que yo quiero, tú puedes gastar en lo que tú quieres sin que eso nos exceda al final el tema de ahorro. Y también ocurre que se hace el presupuesto una sola vez, como si fuera todos los meses igual. Entonces, realmente se vuelve un elemento decorativo. Ahí está el presupuesto, pero no lo reviso. Así que un buen presupuesto es el que tú haces, pero también revisas y empiezas a ajustar con frecuencia. ¿Por medio de qué? De un seguimiento si lo quieres hacer en Excel, si quieres tener tu aplicación, pero si hacemos un presupuesto y no lo revisamos, Vanessa, no hicimos nada. Así que por último, también hay que decir que mucha gente siente que un presupuesto es como una camisa de fuerza, como un castigo, en lugar de una herramienta que te permita vivir con libertad, con tranquilidad. Así que mi primera invitación es que lo veas como una herramienta que es tu amiga, tu aliada para el futuro, no como una herramienta que te castiga, que no te deja gastar, que no te deja salir, todo lo contrario. Natalia, me gustó. El presupuesto es una herramienta. ¿Cómo pueden las personas en la audiencia llegar incluso a usarla para poder salir de deudas de forma estratégica? Esa es una excelente pregunta y por eso yo te decía que como que a veces no soy tan amante de los porcentajes, porque puede frustrar a las personas cuya deuda exceda. Así que si hablamos de que el presupuesto es ese mapa que te va a guiar y por qué no, en la salida de deudas, si tú tienes deudas, si estás viendo esto y dices, ¿para qué hago un presupuesto si estoy lleno de deudas? Ahí es donde más lo tienes que hacer. Una vez estás identificando tus ingresos, tus gastos fijos, ahí sí vamos a poder definir cuál es ese dinero que yo puedo usar extra o puedo darle un propósito para acelerar, amortizar el pago de deudas. Y aquí puedes aplicar una estrategia que es bien conocida, que es la bola de nieve, y consiste en organizar tus deudas de la mayor a la menor, empezar a pagar la más pequeña para que
tú generes como esa motivación, es decir, voy a poder salir de deudas cuando uno mata una deuda, cuando uno elimina una deuda, así sea pequeña, te empodera, por así decirlo. Hay Me otros gusta. métodos que, exacto, sí, dice como la saqué del estadio, pude con una, puedo con todas, porque el trabajo del dinero, Vanessa, es más de carácter emocional. Mm. Entonces, si yo logro convencerme de que lo puedo hacer, créeme que lo seguiré haciendo. Pero hay personas que son más racionales y dicen, no, yo quiero pagar lo menos posible, voy a empezar por la más alta porque me quedan más intereses. Ese método se conoce como avalancha. Se prioriza la deuda con mayor tasa de interés y que al final sí te da como un ahorro a más largo plazo, pero a veces son deudas muy grandes que si no estamos muy conscientes y muy intencionales, podemos abandonar en el proceso. O sea que hacer un seguimiento constante es importante porque no se trata de salir de una deuda para entrar en otra, sino evitar caer nuevamente en esa trampa, lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata, y un presupuesto, ojo, te tiene que dar un margen para negociar con acreedores desde una posición bastante informada y sobre todo te va a mostrar claramente cuándo estarás libre si sigues el plan. Cuando uno se sienta a hacer este tipo de ejercicio con una persona endeudada y se da cuenta que si no hace nada se va a demorar 10, 15 años, pero con un solo monto que destine mes a mes a ellos se puede ahorrar 5 años, a nadie, créeme que a nadie racionalmente va a decir, ay no, yo no lo voy a hacer. Claro, todo el mundo va a decir, me va a ahorrar tiempo. Y recordemos algo, time is money, Vanessa. Y hablando del tiempo, como siempre, Natalia, hay quienes ya quieren empezar a caminar y de una a correr. Te hago una pregunta porque sé que es de muchos en la audiencia. ¿En qué momento un presupuesto empieza a crear ya riqueza y no solo como a limitar los gastos? Me gusta mucho tu pregunta porque es pasar un poco de la visión del presupuesto como una herramienta de escasez a una herramienta de abundancia. Hablar de que esta misma herramienta que a veces nos ayuda a sobrellevar el día al día, también nos puede ayudar a crear riqueza, es la manera correcta en la que se tiene que ver. Y este cambio realmente ocurre cuando pasas solo de sobrevivir a ya tener una planeación estratégica para tu dinero. Por eso te decía, no es solo para cuando no tengo, incluso cuando tengo mucho. Si logras ahorrar consistentemente, no importa la cantidad, puede ser pequeña, puedes empezar a invertir, puedes empezar a crear un fondo de emergencias, puedes iniciar ese proyecto personal que tanto te ha costado comenzar. Entonces ahí es cuando tu dinero deja de estar estancado y tú empiezas a generar retornos. Ya estás en la etapa de creación de riqueza. De hecho, existe una ruta financiera para que ese GPS, que es el presupuesto, te acompañe en cada etapa. Al inicio puede ser salir de deudas, pero no es solo para eso, eso es básico. Tiene que ser para ayudarte a crear capital. Y todo esto, el primer paso siempre será el hábito de presupuestarnos, de generarnos, no voy a decir la palabra límites, pero sí de generarnos hábitos de gastos. Y además de tener una palabra que es muy importante, Vanessa, disciplina. ¿Para qué? Para poder aprovechar cuando me aumenten el salario, cuando hayan oportunidades, cuando incluso tenga que aumentar mis gastos de manera desproporcional porque llegó diciembre, llegó un viaje, llegaron vacaciones. En vez de gastar más, yo puedo decidir ahorrar e invertir más cuando llega más dinero. Ahí es cuando ese dinero realmente se convierte en una herramienta de libertad, no solamente de control. Natalia, ¿qué herramientas entonces o hábitos, porque dijiste esa palabra muy clave, pueden hacer que el presupuesto funcione a largo plazo? Bueno, lo primero es que aquí hablamos del presupuesto, pero ¿qué es el presupuesto en pocas palabras? La herramienta y tienes que escoger una herramienta que se adapte a tu estilo. Entonces, uno puede usar una aplicación, si eso con eso te va bien, úsala. Uno puede usar un Excel. Hay gente que lo hace en libreta y le va bien. Usa la herramienta que para ti sea mucho más fácil manejar. Cualquiera es útil siempre y cuando tú la puedas seguir. Aquí lo importante es que seas constante. Eso es como primera recomendación. También se recomienda básico hacer revisiones financieras. Si puedes cada semana, perfecto. Yo lo hago normalmente cada 15 días, lo hago con mi esposo y ahí es importante tomarse un tiempo para ver cómo va, que hacia dónde estamos yendo, si nuestros gastos han aumentado, si nuestras inversiones han aumentado. Tómense unos minutos al mes o a la semana y créanme que eso va a generar un cambio importante en sus finanzas. Y también, muy importante, Vanessa, tener metas específicas, ponerle un nombre, porque es que
hacer un Excel o una libreta solo para llevar gastos e ingresos es muy aburrido. Entonces, si queremos ahorrar para un viaje, es una excelente excusa para empezar un presupuesto. Si queremos pagar una deuda, si queremos empezar un fondo de inversión, que tenga un nombre, una meta clara. Y aquí te voy a dar un dato que para mí, un tip que es muy potente, para mí ha sido básico, y es automatizar lo que tú puedas. Entre más automatizado, entre menos dependa de ti, mejor. Si puedes transferir al ahorro, si puedes transferir a los pagos fijos, si puedes transferir automático a tu inversión, es lo mejor que puedes hacer. Y como ya te dije, si vives en pareja, el establecer esa reunión mensual para revisar cómo vamos, pues realmente créeme que les va a dar mucha claridad y, por supuesto, Vanessa, algo que no podemos dejar, ser flexibles, porque el presupuesto es una herramienta. Entonces, si no funcionó como la planeamos, corrígela, ajustala y continúa. Aquí lo importante es que saber una verdad. Los imprevistos siempre van a ocurrir. Un buen presupuesto se va a adaptar a todo lo que posiblemente se puede desmoronar, porque a veces creemos que la curva financiera es ascendente. No, podemos ir ahorrando y de pronto, uy, una pérdida de empleo. Nos devolvemos y empezamos otra vez. Aquí lo importante es que ese GPS te va a decir en qué punto estás. Así que sean constantes, tengan claridad y por supuesto, denle propósito. Serían como esas 3 claves que les quiero dejar el día de hoy.